El Señor les bendiga en esta mañana. Es una bendición bien grande poder compartir con ustedes el día de hoy y la palabra que el Señor tiene ya y preparada para nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy es un tema bien interesante porque nos habla acerca del perdón. El libro de Deuteronomio capítulo 15 versículos del 1 al 6 nos dice el contexto, el año de la remisión. Pero ¿qué les parece si antes de entrar en el desarrollo del tema y conocer un poquito más a fondo este pasaje, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor bendiga nuestra vida, nos dirija y que podamos ser edificados a través de su palabra? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios, en esta hora, Señor, de la mañana, ponemos nuestra vida delante de ti. Te damos gracias por poder, Señor, tener a nuestro alcance, Señor, medios para recibir el consejo de tu palabra. Gracias por todos y cada uno de aquellos, Señor, que se toman el tiempo de conectarse, de escuchar, Padre, cada una de las palabras que tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como les decía al principio, el texto bíblico que vamos a estar utilizando el día de hoy para este tema lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 15 versículos del 1 al 6 y vamos a darle lectura. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, le perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, y que Jehová tu Dios habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, en este pasaje, cómo es el carácter de nuestro Dios, que siempre está pendiente de nuestras necesidades como personas, y siempre establece leyes con la intención no de ser un Dios dogmático, de ser un Dios castigador y que pone leyes imposibles de cumplir. Si lo vemos y lo hemos hablado con anterioridad, todas las leyes de Dios nos dan una muestra de su amor. ¿Por qué? En este contexto, en este pasaje, nos muestra la preocupación que el Señor tenía, o el cuidado que Dios mostró hacia el pueblo de Israel, que aún les establece una ley para regular lo que era o lo que se conocía como la esclavitud en el pueblo de Israel, y les habla del año de la remisión, y les empieza a hablar de una ley que iba a establecer acerca del perdón entre unos y otros, y les regula el cómo iba a funcionar, el decir, bueno, vas a poder, si tú le pediste algo a tu hermano, vas a poder servirle, pero tu hermano tiene la obligación de, cuando lleguen, no sé, pasen 7 años, se va a pregonar o se va a dar a conocer que cumplidos 7 años de servicio a tu hermano en pago de tu deuda, tu hermano debe perdonarte y debe cancelar la deuda que había entre ustedes, porque es un mandato de Dios. Entonces el Señor lo establece y les
menciona cómo iba a funcionar. Pero en el versículo 4 el Señor nunca nos deja caer en confusión. En el versículo 4 les explica el por qué se estableció la ley del perdón. Todos sabemos que la palabra remisión significa perdón y que el Señor está muy interesado en que nosotros como pueblo de Dios practiquemos el perdón, y el Señor se lo hacía saber a Israel. Y en el versículo 4 les revela el propósito o la intención con la que estableció esta ley, y dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. El Señor les estaba diciendo: si tú practicas el perdón entre ustedes como pueblo, si tú obedeces a la ley que estoy estableciendo para cuidado y para beneficio o bendición de todos, vas a tener la recompensa o la retribución de que no vas a haber mendigo en tu tierra, es decir, no va a alcanzarte la escasez, no va a haber lugar para la miseria, vas a ser bendecido. Y vuelvo y repito, es algo que el Señor siempre ha visto para nuestras vidas, y a través de cada ley que establece, tiene la intención de cuidar nuestras vidas, como lo hacía con el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 4, ¿verdad? Les revela el propósito, como ya lo hablamos, el propósito de esta ley. Y en el versículo 5 dice: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. El Señor enfatiza que no solamente era conocer esta ley, sino escucharla y ponerla por obra, porque muchos podían escuchar que se pregonaba en cierto tiempo la ley de la remisión o el año del jubileo, como también le llamaban en el contexto judío, pero podían hacer caso omiso. Pero en este pasaje el Señor les deja saber que si escuchan o si ponían por obra lo que Él estaba pidiendo a su pueblo, entonces iban a ser bendecidos, dice, para guardar y cumplir, ¿no? Ya lo escuché, ahora tengo que ponerlo por obra, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Más allá de ser una regla, más allá, es una ordenanza que el Señor le daba en ese momento al pueblo. Y dice el versículo 6: ya que Jehová tu Dios te hará bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y vemos el carácter tan hermoso de nuestro Dios, que no solamente nos pide hacer algo, sino que nos recompensa si llevamos a cabo lo que Él estableció. Dice que nos pondría por cabeza y no por cola. ¿Por qué? Porque esta era una ordenanza que Él había establecido. Entonces, a cambio de nuestra obediencia, Dios promete bendecirnos. Y yo sé que podemos decir, bueno, pero es que eso era en el tiempo de Israel. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos pusiéramos a pensar y pusiéramos este contexto no solamente en lo que a lo económico se refiere, o no en temas materiales o terrenales, sino qué pasaría si lo abordamos desde un punto de vista emocional o espiritual? Yo creo que todos en nuestra vida hemos sido ofendidos, todos en nuestra vida nos hemos visto en la necesidad de perdonar a alguien o de pedir perdón. Hemos ofendido también a alguien. Entonces decía una persona el otro día que cuando somos ofendidos, nuestra alma es como si pusiera una demanda y quedará lastimada. Entonces vemos que la oración del Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús
le deja a los discípulos, también habla acerca del perdón. Entonces vemos que para el Señor es importante el perdón, porque si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que ser imitadores de Él. Entonces para el Señor fue importante el perdón, porque nosotros fuimos perdonados, fuimos reconciliados con el Padre, y ahora a nosotros nos toca practicar ese perdón en la tierra. Pero bueno, regresando al punto, yo creo que si nos pusiéramos a pensar no en un contexto económico, sino en un contexto emocional, y decir, bueno, todos en nuestra vida hemos sido ofendidos y todos en nuestra vida hemos ofendido. Entonces necesitamos practicar la ley del perdón. ¿Por qué? Porque nos va a traer bendición, nos va a traer una retribución de parte de Dios. Dios nos promete ser bendecidos en toda área de nuestra vida, porque cuando nosotros perdonamos y pedimos perdón, somos liberados, y nuestra libertad nuestra nueva vida, nuestra libertad, nuestra vida en Cristo se tiene que ver reflejada en nuestra vida material. Por eso Proverbios decía, amado, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. La prosperidad de nuestra alma, el cambio que hay en nuestro corazón cuando otorgamos perdón y cuando somos sanados por esta ley del perdón, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Y la obediencia a lo que la Biblia dice nos va a traer bendición. Entonces, yo me ponía a pensar el otro día que cómo pudiéramos desarrollar o cómo pudiéramos cumplir la ley del perdón si no fuéramos ofendidos. Entonces es necesario que a veces las personas de nuestro entorno, a veces en nuestra vida diaria, seamos afectados por alguna situación que nos lleve a practicar el perdón. ¿Para qué? Para entonces desatar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y hay mucho que pudiéramos hablar, pero yo creo que el tema de hoy, el Señor es bastante claro, amén. Y quiero terminar con el versículo 6, y dice, ya que Jehová te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones y tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. En resumen, ¿verdad? El Señor nos promete que si practicamos el perdón unos con otros, y si nosotros damos perdón, vamos a ser bendecidos en toda área de nuestra vida. No va a haber lugar para la miseria, no va a haber lugar para la escasez. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo una ordenanza, y esa ordenanza nos va a traer como bendición que el Señor nos va a posicionar en lugares altos, y esa retribución, esa bendición de Dios va a ser visible en nuestra vida. Va a haber prosperidad. Dios no está en contra de la prosperidad siempre y cuando nos mantengamos en obediencia y alineados a lo que la palabra del Señor habla. Amén. Entonces quisiera terminar con esto, y quisiera recalcar, ¿verdad?, los beneficios del perdón, los beneficios que nos da a nosotros como personas, como creyentes, el poder perdonar e imitar el carácter de Jesús. Porque Jesús, recordemos que aún en la cruz, en la peor circunstancia de su vida, una de las palabras que exclama en el camino de la cruz es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor ya sabía lo que esas personas estaban haciendo mal, pero Él pide perdón por ellos y les otorga perdón en ese momento. Entonces tratemos de practicar esta ordenanza que el Señor nos da para que podamos ser bendecidos. Y en resumen, bueno,
Estos son los beneficios de la ley de la remisión. Que el Señor les bendiga. No quiero despedirme sin antes pedirles, ¿verdad?, que se sigan suscribiendo, que compartan cada devocional, porque como ya lo he dicho con anterioridad, no sabemos qué personita esté detrás de la pantalla que esté necesitando, incluso mismo pueblo de Dios, que estemos necesitando esa palabra rema para nuestro corazón, que estemos necesitando ser alimentados por su palabra. Entonces hagámoslo, sigamos compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Fue un gusto poder compartir con ustedes.